Esto es Noticias Telemundo Corpus Christi a las 10. Buenas noches, soy Nina Martínez, gracias por su sintonía. Padres de familia cuyos hijos acuden a Brooks County ISD le exigen al distrito escolar tomar acción luego de 2 semanas de múltiples amenazas de bomba. Victoria Valderrama se encuentra en el estudio y nos cuenta cuál ha sido la reacción de los funcionarios. Victoria, adelante. Padres furiosos, alumnos frustrados y maestros. Todos atendieron una junta en la preparatoria Falfurrias anoche para hablar sobre las evacuaciones que han tomado lugar tras varias amenazas de bomba en semanas recientes. Nuestras cámaras estuvieron ahí para conocer el sentir de la comunidad. Esto fue lo que dijeron. Todas las actividades extracurriculares para después de escuela quedan canceladas de manera inmediata. Si yo soy la única que está así de molesta, no sé qué más tengo que decir. La seguridad y el bienestar fueron los temas de conversación principales para la superintendente María Rodríguez de Brooks County ISD. Hemos tenido que tener 5 evacuaciones en relación a amenazas de bomba. Un total de 9 amenazas de bomba se han hecho, por lo que se ha puesto en marcha una investigación para resolver esta gran distracción. El jefe de policía, John García, dice que por ahora están investigando a personas de interés. La información ha comenzado a llegar lentamente y no está ayudando a que esta investigación se mueva en la dirección correcta. El juez del condado Brooks, Eric Ramos, estuvo presente. Él dice que las amenazas de bomba se hicieron desde el interior de la preparatoria. Sentimos que hay una necesidad de más procedimientos para asegurar el bienestar de nuestros estudiantes. Conforme la investigación continúa, los administradores escolares han decidido pausar todas las actividades extracurriculares para los alumnos de preparatoria solamente. Eso ha creado una mayor preocupación para los estudiantes y sus padres. Me están castigando por algo que otras personas hicieron. Algunos de ellos no tienen nada que perder y ellos pueden ser los que están haciendo esto. Estoy perdiendo ofertas posibles, interés universitario, por algo que no estoy haciendo. Los directivos escolares piensan tener otra junta en una fecha futura para analizar nuevos procedimientos de seguridad. Y una vez que la investigación concluya, todas las actividades extracurriculares resumirán. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Victoria Valderrama.